¿Alguna vez te han dicho que no vales para nada? Yo estuve ahí, creyendo que no tenía futuro, que no servía para nada. Pero ahora que las cosas cambiaron, son ellos los que me buscan. Déjenme contarles cómo pasé de ser nadie a ser la persona en la que todos quieren estar. Para entender cómo llegué a este punto, tengo que darles un poco de contexto. No soy alguien que nació con todo servido, ni soy el típico caso de éxito inmediato. Al contrario, mi vida siempre fue un poco, bueno, como la de la mayoría de las personas. Algo normal. Pero eso también significaba que me sentía invisible la mayor parte del tiempo. Y créanme, esa sensación de ser invisible puede ser una de las peores. Empecé a trabajar a los 22 años, justo después de graduarme de la universidad. Había estudiado algo relacionado con la tecnología, no porque fuera mi sueño, sino porque pensaba que era lo racional. La típica carrera en la que te dicen que habrá trabajo asegurado, que puedes ganar bien y que todo irá bien. Así que, sin pensarlo mucho, me metí en ese camino, sin tener claro lo que realmente quería hacer con mi vida. Mi primer trabajo fue en una empresa de software que, honestamente, no era lo que había imaginado. El ambiente no era malo, pero era bastante monótono. La rutina era la misma todos los días. Llegaba a la oficina, pasaba 8 horas delante de una computadora, resolviendo problemas de código, manteniendo sistemas, y lidiando con tareas que no tenían nada de creativo. No me malinterpreten, no me quejaba, pero me sentía estancado. Yo quería algo más, pero no sabía exactamente qué. Para ser sincero, al principio me sentí agradecido de tener un trabajo. Había escuchado tantas historias de personas que no podían encontrar empleo, que tener uno, aunque no fuera el trabajo de mis sueños, me parecía un logro. Pero, con el tiempo, esa sensación de estar bien empezó a desaparecer. Empecé a darme cuenta de que no estaba avanzando. Lo peor de todo es que cuando te quedas atrapado en esa rutina, el mundo exterior parece seguir avanzando mientras tú te quedas atrás. Mis amigos comenzaron a progresar en sus carreras, algunos empezaron a ganar más dinero, otros viajaban por el mundo, y yo seguía en el mismo puesto, haciendo el mismo trabajo. Eso me hizo sentir pequeño, como si no estuviera siendo parte de nada importante. Claro, había momentos de dudas, pero lo peor estaba por llegar. Mi jefe, a quien llamaré Carlos por privacidad, era el típico jefe que te dice lo que quieres escuchar cuando está frente a ti, pero luego se aleja y no se preocupa por nada de lo que hiciste. No es que fuera un mal tipo, pero definitivamente no era alguien que te motivara a ser mejor. De hecho, lo que más me dolía de Carlos era que, aunque se veía bien en su puesto, era increíblemente mediocre en su trabajo. Había días en los que veía cómo otros colegas más nuevos se acercaban a él buscando consejo o ayuda. Carlos se ponía muy serio, les decía qué hacer, pero al final del día, ni siquiera se acordaba de sus nombres. Yo, por supuesto, lo notaba. Me di cuenta de que él nunca me había prestado atención. Eso fue lo que más me molestaba. Yo trabajaba como un perro, pasaba horas tratando de resolver problemas complicados, y a pesar de todo eso, nunca recibía ni un buen trabajo de parte de él. Pero a los nuevos, a esos que habían llegado hace poco, los trataba como si fueran sus mejores amigos, como si de alguna manera estuvieran destinados a ser sus aliados. Un día, después de semanas de frustración, le pedí una reunión a Carlos para hablar sobre mi futuro en la empresa. Quería saber si existía la posibilidad de ascender, si podría estar en una posición más importante. Necesitaba saber si mis esfuerzos tenían algún valor. Y, como era de esperar, me dio la misma respuesta de siempre: lo estás haciendo bien, pero no sé si tienes lo que se necesita para un puesto de mayor responsabilidad. No tienes lo que se necesita, fue todo lo que dijo, de forma casi automática, como si ya lo tuviera escrito en su mente. Y ahí fue cuando me hundí. Me di cuenta de que, para él, yo simplemente no servía. Nunca olvidaré ese momento. Yo, que pensaba que había hecho lo suficiente, que me había esforzado al máximo, de repente me vi en el fondo de un pozo sin salida. Mi autoestima se desplomó de una manera horrible. Sentí que había perdido todo. Si mi jefe no creía en mí, ¿quién lo haría? Si no podía conseguir un ascenso, ¿significaba eso que no era lo suficientemente bueno? Pasaron unas semanas después de esa conversación, y la verdad es que no me sentía motivado para nada.
Sentía que había llegado al tope de mi potencial. Cada día me levantaba, iba a la oficina, hacía el trabajo, y volvía a casa con la misma sensación de vacío. Me sentía atrapado en una rutina sin salida. Pero lo que más me dolía era el hecho de que mis propios padres, que siempre habían tenido grandes expectativas de mí, parecían pensar lo mismo que Carlos. No me decían las palabras exactas, pero de alguna forma me hacían sentir que no estaba alcanzando el nivel que esperaban. Como si no fuera suficiente para ellos, como si no valiera nada si no estaba cumpliendo con una versión de mí que ni yo mismo sabía cómo lograr. Una vez, después de un almuerzo en familia, mi madre, sin quererlo, me soltó: «¿Sabes? Tu primo Juan está trabajando en una empresa gigante y está ganando muchísimo dinero. Estoy segura de que podrías hacer lo mismo si te esforzaras más». O sea, no me lo dijo de manera directa, pero la insinuación estaba allí. No era solo mi jefe el que pensaba que no era suficiente. Era todo el mundo. Esa fue una de las conversaciones que me hizo darme cuenta de lo perdido que me sentía. Yo, que solo quería sentirme realizado, sentí que nadie me veía como una persona capaz de conseguir grandes cosas. A pesar de todo lo que había hecho, de los sacrificios, de las horas invertidas, para todos, yo simplemente no servía. Chicos, esto es donde las cosas se empiezan a poner realmente interesantes, o como me gusta decir, el punto de inflexión. Después de la charla con Carlos y todo lo que sucedió con mis padres, comencé a sentir que estaba en un punto de no retorno. Estaba atrapado, estancado, y ya no sabía por dónde empezar. Como dije antes, me sentía como si nada de lo que hacía tuviera valor, como si, por más que trabajara, no pudiera escapar de esa sensación de estar atrapado en la mediocridad. Pero, como suelen decir, cuando tocas fondo, solo queda una dirección, hacia arriba. Así que decidí que iba a cambiar algo, que algo tenía que dar. No iba a seguir siendo el mismo tipo que solo existía en su trabajo sin ser reconocido. No iba a ser el que aceptaba que las cosas eran así, que simplemente no tenía lo que se necesitaba. Decidí hacer algo diferente, pero no sabía exactamente qué. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Y no fue una gran revelación ni nada tan bonito. Fue más como una serie de pequeñas decisiones que me llevaron a un lugar del que nunca imaginé salir. Un día, después de haber recibido otra crítica de Carlos, me levanté en la mañana con una sensación de incomodidad, como si todo lo que había estado haciendo hasta ese momento ya no tuviera sentido. Estaba cansado, mentalmente agotado. No estaba seguro de si seguía queriendo trabajar allí. ¿Realmente quería seguir ahí toda mi vida? Pero, para ser honesto, la duda de dejarlo todo me asustaba más que seguir haciendo lo que hacía. Así que lo que hice fue buscar algo en lo que pudiera refugiarme. Algo que me diera una razón para seguir adelante. Y es ahí cuando todo se complica. Me encontré con algo que cambiaría el curso de mi vida. Algo que, sin quererlo, me empujó a hacer cosas que nunca había imaginado hacer. Al principio, todo fue tan pequeño y tan simple que no lo vi venir. Estaba buscando una nueva forma de salir del bache, por pura casualidad, me topé con el mundo de las redes sociales. Era algo que había escuchado de amigos, pero nunca me había interesado mucho. En mi mente, las redes sociales eran solo para adolescentes o personas que no sabían lo que hacían con su vida. Pero, cuando empecé a investigar un poco, me di cuenta de que existía un mercado masivo de personas que se ganaban la vida creando contenido online. No sabía ni por dónde empezar, pero estaba decidido. El primer paso fue abrir una cuenta en Instagram, simplemente para probar. No esperaba nada, honestamente. Solo quería ver si podía hacer algo que fuera diferente. Al principio, subí fotos de cosas que me gustaban, mis perros, algún paisaje que había visto por ahí. Nada muy espectacular. Pero algo empezó a pasar. Atraía gente. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en algo más grande. Un amigo me sugirió que empezara a hacer vídeos. Y yo, claro, me reí en su cara. ¿Qué? ¿Hacer vídeos? ¿De qué? Pero luego me quedé pensando, tal vez esa podría ser mi forma de escapar de esa rutina y finalmente tener algo que fuera mío. No iba a ser el tipo que solo vivía de lo que otros decidían por él, así que le di una oportunidad. Empecé a grabar vídeos de cosas que me interesaban, tecnología,
software, y cosas como tips de productividad. Para mi sorpresa, al principio no fue tan malo. Recibí algo de interacción, y algunos seguidores empezaron a comentar y darme likes. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Si realmente me ponía serio, si realmente le dedicaba tiempo a esto, podría hacer algo grande. Pero, nada de esto fue fácil. Comencé a tomarme más en serio mi contenido, aunque, si les soy sincero, aún no tenía claro si quería ser influencer o algo así. En el fondo, seguía sintiéndome un poco raro. ¿Quién iba a escucharme? ¿Soy solo un tipo que trabaja en una empresa normal, que podría aportar yo a este mundo? Pero, por alguna razón, me encontré disfrutando lo que hacía. Y no solo eso, el feedback positivo me fue dando un impulso que nunca imaginé tener. Aquí es cuando empieza lo jugoso. Todo ese esfuerzo, todas esas horas de grabar y editar, empezaron a dar frutos. No fue mucho al principio, pero tuve un pequeño pero importante aumento de seguidores. Y de repente, me vi rodeado de gente que, por alguna razón, comenzó a valorarme. Yo, que siempre me había sentido invisible, que siempre había creído que no tenía lo suficiente. Empecé a recibir mensajes directos, invitaciones a colaborar, e incluso marcas que querían trabajar conmigo. ¿Pueden creerlo? Yo, que no era nadie, ahora estaba siendo buscado por empresas. ¿Por qué? Porque en este mundo de las redes sociales, la visibilidad era poder. Esto fue una total revelación para mí. La sensación de que alguien me estaba buscando, de que alguien estaba interesado en mi trabajo, fue una de las cosas más alucinantes que había experimentado. Y en ese momento, me olvidé completamente de mi trabajo aburrido, de mi jefe que nunca creía en mí, y de los comentarios que siempre recibía de mi familia. Ahora era yo quien estaba siendo buscado. De alguna manera, sentía que finalmente mi vida tenía sentido. Había encontrado un propósito que no dependía de nadie más. Pero, claro, este subidón de confianza me llevó a dar un paso en falso. Porque en este mundo no todo es lo que parece. Un día, recibí un mensaje directo de una persona que parecía estar muy interesada en trabajar conmigo. Lo primero que me llamó la atención fue la forma en que me hablaba, como si ya me conociera desde hace tiempo. El tono era cercano, incluso un poco excesivamente amistoso. No pensé mucho en ello. Después de todo, estaba recibiendo tanta atención que pensaba que todo era normal. Nos pusimos a hablar sobre una posible colaboración. Me explicó que su empresa había estado observando mi contenido y que pensaban que podría ser un buen fit para ellos. Estaba emocionado. Esta era la oportunidad de mis sueños, y creí que finalmente iba a salir del agujero en el que había estado por años. Lo que no sabía era que todo esto era parte de un plan mucho más grande. Entonces ya estaba enrollado en todo esto. Ya estaba ganando algo de atención, y la idea de trabajar con marcas, recibir propuestas de colaboración, se sentía increíble. Pero, como siempre pasa en estas historias, las cosas no son tan simples como parecen. Les conté que había recibido ese mensaje directo, ¿no? Pues bien, la persona que me contactó, que se hacía llamar María, parecía ser todo lo que un creador de contenido podría soñar. Me dijo que trabajaba para una agencia de marketing digital, que se encargaba de conectar influencers con marcas, y que pensaba que mi perfil podría encajar perfecto con algunas de las marcas que representaban. Era como un sueño. Imagínate estar en ese momento donde piensas que por fin todo tu esfuerzo va a dar sus frutos. Nos pusimos a hablar por Instagram, después por WhatsApp, y de inmediato, María empezó a ser muy insistente. No me malinterpreten, no me molestó que fuera persistente, de hecho, me encantó. Era como si estuviera deseando que alguien me diera la oportunidad de brillar. Y en ese momento, sentí que el mundo finalmente estaba de mi lado. Pero aquí es donde las cosas empezaron a tornarse raras. A medida que la conversación avanzaba, María me pedía cosas cada vez más extrañas. Primero, me pidió que le enviara unos vídeos exclusivos para una campaña. Nada raro hasta ahí, ¿no? Cualquier influencer que quiera trabajar con una marca, sabe que se tiene que poner en la mesa contenido exclusivo. Pero lo que me pareció un poco extraño fue que me pidió vídeos personalizados, en los que yo me expresara sobre su marca y cómo me ayudaba a tener éxito. Claro, en ese momento, pensé, ok, suena a algo típico,
¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo me empezó a pedir otras cosas. Por ejemplo, me sugirió que comenzara a usar una serie de hashtags específicos. Al principio no le di mucha importancia, porque como les dije, soy un novato en esto y pensé que todo era parte del proceso. Pero de repente, María comenzó a presionarme, diciéndome que esos vídeos tenían que ser perfectos. Es una oportunidad única, me decía. No puedes dejar que se te escape. Empecé a sentirme un poco incómodo. Quiero decir, está bien que me pidan un contenido exclusivo, pero me sentía como si todo fuera demasiado forzado. Me estaba presionando más de lo que me sentía cómodo, y por un momento, empecé a preguntarme si debía seguir adelante con todo esto. ¿Estaba siendo demasiado cauteloso, o era mi instinto el que me decía que algo no estaba bien? Decidí, de todos modos, enviar los vídeos. No quería perderme la oportunidad. Pensé que tal vez todo era parte del juego, que necesitaba un poco de empuje para lograr cosas grandes. Pero después de enviar los vídeos, las cosas se pusieron aún más raras. María empezó a darme comentarios muy específicos, que me hicieron dudar aún más de si todo lo que estaba haciendo tenía un propósito real. Me decía cosas como, este vídeo tiene que ser más auténtico, o, tu expresión no transmite lo que estamos buscando. Y cada vez que me pedía cambiar algo, estaba más y más convencido de que algo no cuadraba. Lo más extraño fue cuando me sugirió que publicara algo en mis historias de Instagram, algo que no tenía absolutamente nada que ver con la marca, pero que supuestamente era parte de una estrategia de visibilidad. Yo estaba ya bastante confundido, pero, por alguna razón, lo hice. Subí las historias, puse esos hashtags, y esperé. Después de todo, lo que me pedían no me sonaba tan extraño, solo un poco fuera de lugar. Entonces, después de un par de días, empezaron a desaparecer los mensajes de María. Al principio pensé que estaba ocupada con otros proyectos, pero no me sentía muy tranquilo. Como les dije antes, algo en mi estómago me decía que todo esto no iba bien. Y fue entonces cuando empecé a investigar un poco más. Comencé a hacer algunas preguntas sobre la agencia de marketing digital que me había mencionado, y descubrí algo que me heló la sangre. No existía tal agencia. Sí, lo sé que suena increíblemente raro, pero después de un poco de investigación, me di cuenta de que el perfil de María no tenía un solo rastro genuino en Internet. No había ninguna página web asociada a esa agencia, ni testimonios de otras personas que hubieran trabajado con ellos. Era todo un montaje. En ese momento, la sensación de que me habían estado manipulando empezó a crecer como una bola de nieve en mi cabeza. ¿Y si todo esto era una jugada para conseguir algo de mí? Aquí es donde la historia toma un giro más oscuro. Decidí bloquear a María, y por supuesto, me sentí un poco idiota por no haberlo hecho antes. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, vi que varias de las marcas con las que supuestamente iba a trabajar me habían comenzado a seguir en redes sociales. Fue un movimiento raro. Si realmente quería colaborar conmigo, ¿por qué no me contactaron directamente? Y fue ahí cuando lo entendí. María no estaba buscando colaborar conmigo, ni mucho menos. Lo que estaba haciendo era utilizarme para aumentar su propio número de seguidores. A través de los vídeos que había grabado para ella, y las historias que había publicado, me estaba usando para obtener visibilidad para su propio perfil falso. No tenía ni idea de cómo había caído tan bajo, pero en ese momento entendí que no solo había perdido tiempo, sino que me había expuesto a algo mucho más grande. Me había convertido en parte de un juego sin saberlo. Después de todo lo que había pasado, me encontraba sumido en una mezcla de rabia, incredulidad y vergüenza. No podía creer lo que había sucedido, y honestamente, me sentía como un completo tonto. Pero aquí es donde las cosas empezaron a tomar un giro aún más inesperado, y es cuando me di cuenta de lo mucho que se había complicado todo. Fue una mañana cualquiera cuando, mientras revisaba mi teléfono, me llegó una notificación en Instagram. ¿Solicitud de mensaje? Al principio, ni siquiera lo miré, porque, sinceramente, ya no me sentía motivado a responder a más personas que no conocía. Pero algo en mi interior me decía que debía verlo. Así que, lo abrí. Era un mensaje de un perfil que no reconocí al principio, pero que tenía algo familiar. El nombre de usuario era diferente, pero la foto de perfil era la misma que la de María.
Era de alguien más. Hola, ¿qué tal? Soy Javier, el hermano de María, ¿puedes hablar conmigo? Mi hermana te ha estado usando para obtener seguidores y promocionar su perfil. Creo que deberías saber la verdad. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y tuve que leer el mensaje 2 veces para asegurarme de que lo había entendido bien. ¿Qué demonios estaba pasando? A esta altura, ya no estaba seguro de qué pensar. ¿Qué quería este tal Javier de mí? ¿Acaso todo esto era una broma cruel? No pude resistirme, así que le respondí. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres y cómo sabes todo esto? La respuesta llegó rápidamente. Soy el hermano de María. Ella me habló sobre ti y sobre lo que estaba haciendo. Yo intenté intervenir, pero no pude. Ella tiene un talento para manipular a la gente, y pensé que necesitaba saber lo que realmente estaba pasando. María no trabaja para ninguna agencia. Ella ha estado utilizando tu contenido, tus hashtags y todo lo que hiciste, solo para subir en las redes. Te ha estado utilizando como un peón en su juego. Yo estaba en shock. Lo que me estaba diciendo Javier era, básicamente, una confirmación de todo lo que había estado sospechando. Todo lo que había pasado había sido una mentira. María no solo me había manipulado, sino que había usado mi esfuerzo y mi tiempo como una herramienta para crecer en sus propias redes. No solo había perdido tiempo, sino que me había dejado arrastrar por una mentira elaborada. Sin embargo, había algo en las palabras de Javier que me dio un rayo de esperanza. Él parecía genuino. No me pidió nada a cambio. No me intentó vender algo ni me ofreció ninguna solución para salir de esta. Simplemente me estaba diciendo la verdad. En ese momento, la rabia que sentía comenzó a transformarse en acción. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Lo primero que hice fue buscar a María. Le envié un mensaje diciéndole lo que había descubierto. Quería saber si ella se iba a hacer responsable de todo, o si me iba a seguir ignorando. Al principio, ella no respondió. Pero luego, cuando ya sentía que había perdido toda esperanza, vi una notificación en mi teléfono que me dejó helado. María me había bloqueado. Sí, me bloqueó. Todo lo que había construido, las conversaciones, los vídeos, las promesas, todo se desvaneció en un segundo. El mismo perfil con el que había estado hablando durante semanas, ya no existía. Y entonces, fue cuando algo dentro de mí hizo clic. No me voy a quedar callado. No voy a dejar que me use así. Decidí que tenía que exponerla. No iba a permitir que se saliera con la suya. Necesitaba que todos supieran lo que había hecho. Ya había perdido mi tiempo, pero no iba a perder mi dignidad. Así que, armé una publicación detallando todo lo que había ocurrido, desde el primer contacto hasta el momento en que me bloqueó. Explicando cómo había manipulado la situación, cómo había utilizado mi contenido para crecer en su cuenta, y lo peor de todo, cómo había tratado de convencerme de que la culpa era mía. Si estás leyendo esto, María, te estás llevando a mucha gente por delante. Usaste a alguien que solo quería una oportunidad y jugaste con sus sueños. Aquí está tu momento de fama, pero ahora todos sabrán lo que realmente eres. Lo publiqué en mi cuenta, y fue como tirar una piedra en un estanque. En cuestión de horas, la publicación se viralizó. No solo amigos y seguidores empezaron a compartirla, sino que incluso otras personas que habían sido engañadas por perfiles similares comenzaron a dejar sus comentarios. Fue como si finalmente alguien estuviera diciendo la verdad en voz alta. La presión aumentó y, de repente, las cosas tomaron un giro inesperado. María trató de borrarme de las redes, pero el daño ya estaba hecho. Su cuenta fue reportada y, aunque no puedo asegurar que fue por mi publicación, sí vi cómo su presencia en Instagram desapareció por completo. Su número de seguidores comenzó a disminuir, y muchos de los que habían colaborado con ella empezaron a cuestionar sus intenciones. El hecho de que María me hubiera bloqueado, junto con la forma en que trató de manipular la situación, me hizo sentir como si, finalmente, tuviera el control. Exponerla no fue solo una forma de buscar venganza, sino también una forma de darle un mensaje a todos aquellos que, como yo, solo querían ser parte de algo más grande y fueron utilizados en el camino. Pero, lo que me sorprendió aún más fue la respuesta de las marcas. Varias de ellas,
que habían estado siguiendo a María y que yo pensaba que no me darían nunca la oportunidad, empezaron a contactarme directamente. No fue inmediato, y no fue perfecto, pero al menos estaba comenzando a ver que todo este proceso no fue en vano. María ya no importaba. Yo ahora tenía el control. Han pasado unas semanas desde que la tormenta estalló y las cosas empezaron a calmarse, pero tengo que decir que, aunque todo lo que pasó fue una montaña rusa de emociones, me siento un poco más tranquilo ahora. No sé si es porque finalmente tomé el control de la situación, o si es porque, al final, entendí que no todo lo que brilla es oro en las redes sociales. Después de mi publicación, las cosas se pusieron bastante intensas. El escándalo fue mayor de lo que esperaba, y hasta mi propia familia se enteró. Fue un poco raro, porque muchos me apoyaron, pero también hubo quienes me dijeron que no me metiera en problemas, o que tal vez lo que pasó no fue tan grave. Pero yo sabía lo que había vivido y, más que nunca, me di cuenta de que había hecho lo correcto al exponer la verdad. María desapareció de las redes, pero no de mi cabeza. Hubo días en los que me sentí mal, como si todo esto hubiera sido un golpe muy duro para mí, pero luego me di cuenta de que la verdadera lección fue que no todo lo que parece ser una oportunidad es realmente una buena opción. A veces, las personas solo ven números, seguidores, likes, pero olvidan que en el fondo, todos somos personas con sueños, miedos y aspiraciones. Y hablando de oportunidades, algo inesperado pasó. Mientras todo el caos seguía en marcha, empecé a recibir mensajes de marcas que antes ni siquiera me habían considerado. Recibí ofertas de colaboraciones, incluso una de una agencia que me propuso trabajar con ellos en un par de campañas. Fue un poco irónico, pero también me hizo sentir como si finalmente todo este tiempo hubiera valido la pena. El hecho de que me hayan buscado ahora no significa que olvide lo que me pasó. No, de ninguna manera. Pero me hizo darme cuenta de que lo que realmente importa es la autenticidad y la honestidad. Y aunque las redes sociales están llenas de gente dispuesta a hacer todo por un par de seguidores, la verdad siempre encontrará la forma de salir a la luz. En cuanto a María, aunque mi instinto me dice que ella no aprenderá nada de todo esto, sé que la vida siempre pone las cosas en su lugar. Yo ya no quiero formar parte de su juego ni perderme en esas falsas ilusiones. Si algo me quedó claro de esta experiencia, es que no importa lo que me digan o lo que otros piensen de mí, lo más importante es que yo sé quién soy. Así que, a veces, es mejor ser sincero y seguir tu propio camino. La verdad, aunque incómoda, siempre te lleva más lejos que cualquier mentira bien contada. Y aunque aún me quede un poco de miedo por las consecuencias de lo que hice, sé que lo hice porque fue lo correcto. Así que sí, chicos, todo este proceso fue un desastre, pero también una lección de vida. Las personas pueden usar tus sueños, tus proyectos, pero al final lo que realmente importa es lo que tú haces con ellos. Así que, si alguna vez te sientes atrapado en algo o te están utilizando, recuerda que siempre tienes la opción de dar un paso atrás y, si es necesario, exponer lo que está mal. No hay nada más valioso que tu propio bienestar y tu integridad. Gracias por escucharme hasta el final. Espero que esto haya sido útil para alguno de ustedes. Si alguna vez se encuentran en una situación como la mía, espero que recuerden que el valor de ser tú mismo no tiene precio. Nos vemos en el próximo vídeo.